cómo elaborar una investigación en 4 etapas. Muchísimas gracias, muchachos. Muy buenas noches. Gracias por haber elegido la Universidad de San José como camino a la educación superior. Como lo venía mencionando, hoy vamos a realizar, el título de la sesión del día de hoy es realizar un trabajo de investigación, un procedimiento en 4 etapas generales. Una investigación tradicional y común lleva entre 8, 9 y hasta unas 12 etapas diferentes de investigación que permitirán dar cuenta de todo un proceso lógico, epistemológico que se realiza para resolver una duda, una incógnita o afirmar o reafirmar una hipótesis. En este sentido, yo quise pensar y pensaba y reflexionar y decía, bueno, eh, son necesarios estos 10, 8, 12 o X pasos, podremos entablar un resumen en el cual podamos realizar una investigación con una especie de molde, una especie de modelo previo, una maqueta y eh, mediante el análisis, mediante la influencia de el texto o la caja de herramientas del joven investigador, se tradujo en la propuesta que traigo el día de hoy de realizar un trabajo de investigación en 4 procedimientos. Investigación, ¿qué es la investigación? En el recurso de sus estudios, llega un momento que el estudiante se ve instado a tratar un tema de manera profunda. No escucho. Perdón, muchachos, tienen el micrófono abierto, gracias, ya los estoy cerrando y, y seguimos, gracias. Listo, ¿qué es la investigación? La investigación en sus estudios o para los estudiantes, todos los que seguimos estudiando, llega un momento en que el estudiante se ve instado a tratar un tema de manera profunda. En algún momento de sus carreras ustedes van a tener que trabajar de manera profunda y muy directa un tema, sea cual sea administración, marketing, contaduría, ingeniería, siempre en algún momento van a tener que trabajar un tema y más aún si se van a desempeñar o desarrollar de forma importante en el ámbito laboral que lo hagan. Siempre van a tener que concentrarse, entonces nunca está de más saber investigar. Debe entonces ocuparse de una investigación, analizar la documentación pertinente, poner en un orden sus ideas y producir un trabajo más o menos extenso. Es indudable que se trata de un ejercicio difícil cuyo dominio exige un largo aprendizaje. O sea, realizar una investigación de forma coherente, racional, adecuada, eh, sin excederse en su expresión, lleva un aprendizaje y recordemos que siempre se los he dicho, la investigación tiende a ser como el artesano moldea su pieza. ¿Listo? La investigación es más o menos con esas características. En la práctica, la realización de una investigación comporta múltiples aspectos. Es natural que el investigador haga un inventario de los conocimientos que ha adquirido y sobre todo que organice según una estrategia científica y juiciosa destinada a informar e interesar al lector. Debemos siempre, muchachos, tener una estrategia de cómo vamos a entablar, qué vamos a hacer, una estructura, un plan de juego. A los que son futboleros, los hombres y mujeres que son futboleras, porque ahorita también hay muchas mujeres futboleras, entenderán ese concepto de el plan de juego, cómo vamos a desarrollar el juego, cómo nos vamos a plantear, cómo nos vamos a parar en la cancha. Debemos, para una investigación, al menos de antemano, intentar producir un plan o producir un plan el cual intentemos seguir, ser racional, ser alcanzable. Eso, muchachos, debe estar siempre de la mano, ¿listo? En todo aspecto de la investigación debemos realizar un plan. Paso 1,
voy a comerme un perro caliente. Paso 2, voy a ir así. Paso 3, me voy a acostar a dormir. Paso 4, me levanto por la mañana. Algo así, un plan, una estrategia, el cual permita evidenciar o el cual permita un seguimiento de las etapas cumplidas, no cumplidas y por cumplir. El momento de construcción de su tesis y su argumentación debe respetar la conexión empírica de los hechos, de la misma manera que debe demostrar que posee una imaginación fértil para interrogar un tema, o sea, para hacer preguntas alrededor de su tema de investigación, deben ustedes tener mente curiosa, deben ustedes ser, como diría en algún texto de sociología que leí hace muchos años, debe ser uno un chismoso eh, y querer saber cómo vive la demás gente y querer saber cómo se produce. Más o menos el investigador es un chismoso de gran escala y de gran valía. Para descubrir nuevas relaciones entre los hechos, es la investigación para reconstruir una realidad e imprimirle a una investigación un cierto alcance universal, de conocimiento universal, de ese conocimiento que está todo el tiempo emanando. Muy buenas noches a los chicos que se conectan por el chat. Bienvenidos. Cordial saludo. Aunque el investigador debe disponer de un método probado para hacer verosímil su procedimiento, no debe experimentar temor a la hora de exponer sus elecciones personales para fijar el espacio aceptable de su argumentación. Es decir, el investigador tampoco debe de ser una persona aislada a un 100% de sus influencias personales, de la forma particular en la que siente y en la que intenta relacionar su vivencia con su investigación. Algunos investigadores tienden a investigar aspectos importantes de su vida personal. Eso no tiene nada que ver. Lo importante o lo que tiene que ver es cómo argumentamos eh, este tipo de acción. Bueno, la primera etapa que entenderíamos eh, como una etapa, una primera etapa dentro de los cuatro movimientos es la elección de un tema inicial, la delimitación aproximada de un proyecto y la formulación de una pregunta. ¿Listo? La determinación de una estrategia de investigación fundada en la consulta inteligente de un corpus documental, el logro de un posicionamiento preciso frente al problema y el estudio crítico de la documentación compilada. A esta novena clase hemos entendido que una investigación se basa a partir de la consulta inteligente de un corpus documental, de un cierto aparato documental o de un número de documentos que me permitan analizar de manera crítica un fenómeno. Después de esto, necesito hacerle una delimitación espacial de espacio, una limitación de tiempo y la formulación de una pregunta que me interrogue e intentar resolver esa pregunta. La elaboración de un plan de exposición de los resultados de la investigación con la finalidad de brindar una respuesta a la pregunta investigativa. Unos tres resúmenes, hola, Leia, tres resúmenes sencillitos de lo que son las etapas de la investigación. Bueno, empezamos de nuevo. 4 etapas de la investigación. Primera etapa. La elección de un tema inicial, la delimitación aproximada de un proyecto y la formulación de una pregunta. Al comienzo de su investigación, el estudiante procede a compilar una bibliografía selectiva. En esta etapa, esto es del joven
de la caja del libro del joven investigador. Este texto está colgado en las primeras secciones de mi campus. Al comienzo de su investigación, el estudiante procede a compilar una bibliografía selectiva. En esta etapa resultan suficientes unos 10 títulos, pues no se trata de dejarse saturar por la documentación. Entonces, hemos elegido un tema. Vamos a trabajar el tema de la minería ilegal en Colombia. Ya tenemos un tema. Le vamos a hacer una pregunta problema. ¿Cuáles son los aspectos estructurales que posibilitan la existencia de la minería ilegal en Colombia? Ya tenemos una pregunta al tema y sin lugar a duda tenemos que analizar un corpus bibliográfico que en este sentido y el consejo está dicho en que se haga entre unos 10 u 8 textos, entre obras, artículos, sitios web, videos, entre otros. No se trata de dejarse saturar por la documentación, se trata de tratar de escoger la investigación o de tratar de coger la documentación más idónea que permita un mejor desarrollo a nuestra investigación. 10, 8 obras bien estudiaditas, bien analizadas, son más que suficientes. Concluida esta operación, el investigador se concentra en la lectura de las publicaciones seleccionadas, con la finalidad de determinar o identificar varias preguntas precisas alrededor de las cuales orientar la reflexión de investigación. Debemos como investigadores estar todo el tiempo preguntándonos, haciendo preguntas de reflexión que nos permitan entender de manera crítica nuestro fenómeno. La formulación de un... Muchachos, por favor, los micrófonos. Mara, ayúdame, Mara. Ahora ayúdame con el micrófono. Bueno, la formulación de un título preliminar. ¿Qué es esto? Necesitamos un título preliminar, una especie de prueba que nos permita identificar varias preguntas y que el título permita dar cuenta de lo que se va a hablar en el texto o en la investigación. Es muy importante. Entonces tenemos nuestra primera etapa generalizada que se basa en la construcción y elección de un tema inicial. El tema inicial, como se los decía ya al principio de las clases, es un tema que está basado en experiencias personales, en gustos, en calidades, en sentimientos, en favorecimientos, en expectativas. Nadie investiga algo por nada. Siempre existe algún tipo de conveniencia. Tenemos el título y tenemos nuestra primera operación. Nuestra segunda etapa, la determinación de una estrategia de investigación fundada en la consulta inteligente del corpus documental, la identificación de un posicionamiento claro frente al problema y el estudio crítico de la documentación. Esta segunda etapa la podemos resumir en el estudio científico, racional y eficaz de la documentación. ¿Qué quiere decir esto? Que el corpus bibliográfico al cual yo me remito, y no solo el corpus bibliográfico, sino el corpus de fuentes, debe ser interpretado y debe ser construido también. El enunciado nos dice, después de haber efectuado nuestro primer reconocimiento de fuentes primarias y secundarias, el investigador debe formular de manera precisa la pregunta sobre la cual desea concretar sus esfuerzos. A continuación, diseñará una estrategia de investigación que se compone en 3 momentos principales. Estos 3 momentos principales son la identificación de un ángulo de acercamiento a partir del cual será cómodo abordar
de una manera concreta el asunto que le interesa al problema. Repito, la identificación de un ángulo o acercamiento a partir del cual le será cómodo abordar de manera concreta el asunto de interés del problema. Están hablando de una teoría, de un corpus teórico el cual permita a usted analizar un fenómeno desde una posición. La segunda fórmula es la formulación de una respuesta factible y abierta a esta pregunta. Nuestra hipótesis inicial. Que una cosa es lo que se dice por primera vez o una tesis a lo que se sostiene ya cuando la mamá o cuando el papá le están ayudando. 3. La determinación de los medios prácticos y operativos que deban ser movilizados para responder de manera concreta a la pregunta inicial. Esto es muy importante. La determinación de los medios prácticos y operativos. Nosotros en esta etapa debemos contemplar y tener en cuenta todas aquellas situaciones y posiciones que deban ser consultadas previamente. Los alcances de la investigación, los procedimientos operativos. Una tercera etapa, muchachos, podríamos definirla a partir de la elaboración de un plan de exposición de los resultados de la investigación con la finalidad de brindar una respuesta a la pregunta inicial. O sea, en este sentido es elaborar un plan que permita responder de manera racional y coherente a esta pregunta, problema, la cual yo intento darle solución. La pregunta central y la estrategia de investigación orientan, guían el proceso que adopta el investigador frente al problema que estudia. La pregunta central y la estrategia de investigación orientan y guían el proceso que adopta el investigador frente al problema que estudia. Esto, muchachos, es pensar en cómo nos vamos a enfrentar y cómo vamos a expresar lo que hemos descubierto a partir de nuestro análisis. De la misma manera, soportan la estructura de su demostración cuando elabora el plan de exposición de los estudios de su investigación o plan de redacción del trabajo. Al momento de concluir su esfuerzo o reflexión, su plan de lectura y sus operaciones de análisis. Debemos entender, muchachos, que si tenemos un plan, podemos tener una guía, podemos tener un camino en el cual implementar, pero si no tenemos un plan, seguro nuestra investigación no tendrá ni pies ni cabeza. Para investigar necesitamos, sin lugar a dudas, la ayuda de una o de todo un proceso de elaboración, tipo estructura. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Qué tiempo voy a elaborar? ¿Dónde voy a ir? ¿A quién voy a entrevistar? ¿Cuándo tengo que entregar? Todo este tipo de elementos son estructuras que se deben contemplar en el momento de elaborar una investigación. La demostración es un ejercicio ordenado de argumentación, o sea, la respuesta y la argumentación debe ser un ejercicio ordenado de argumentación que enlaza la información, las explicaciones en una estructura lógica y constituye el principio de construcción de la independencia, de la interpretación, perdón. Por su parte, el plan aporta la claridad, coherencia suplementarias al ejercicio de la demostración y permite que el investigador comunique de manera clara, más espontáneas con sus lectores. El plan lo que hace, sin lugar a dudas, es permitirme o permitirle al autor eh, tener un contacto mucho más directo con sus lectores y tratar de entender lo fundamental. Cuarta etapa, la comunicación final y los resultados.
Cuarta etapa, muchachos, los resultados y la comunicación. Una vez que haya organizado el plan, es decir, la estructura razonada conforme a la cual se exponen los resultados de la investigación, el estudiante se halla listo para escribir el texto, que es una forma de representación, cuya cualidad primordial debe ser la claridad. Un texto en que se busque la... Ahí me equivoqué, que busque lo conciso y que sea redactado en una lengua correcta. Un texto presentado según normas técnicas, de modo que el lector se sienta cómodo consultándolo. En estas condiciones puede decirse que el procedimiento típico de realización de un informe de investigación ha concluido. En el esquema siguiente se recapitula este procedimiento de gestión. Tenemos, uno, la elección de un tema, pregunta, problema. Dos, rápidamente, la determinación de una estrategia y una consulta inteligente de la fase documental. Tenemos tres, la elaboración de un plan de exposición de los resultados. ¿Cómo voy a exponer los resultados? Si con un cuadro magnético, si con un eh, estado del arte, si con un ensayo, si con una presentación de PowerPoint, si con la determinación de diferentes elementos. Y la cuarta, muchachos, es el resultado final y las condiciones que les permiten la realización del texto o de la presentación o de la estadística. Si ustedes siguen cuatro etapas generales, pero ustedes revisan cada etapa contiene dos o tres pasos que en sí deben estar subordinados a esta primera fase investigativa. Como siempre, muchachos, muchísimas gracias por haber escogido la Universidad de San José.